Muy buenos días tengan todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos como lo han venido haciendo durante todas estas semanas a estas ruedas de prensa. A ver, primero hablemos de los temas técnicos. En este momento el embalse está por encima de la cota 389. Recuerden ustedes, el agua empieza a fluir a través del vertedero en la cota 401. Es decir, que estamos aproximadamente a unos 11 metros de que el agua fluya a través del vertedero. Esos 11 metros depende de qué tanto caudal traiga el río Cauca desde el sur del país, cuánto caudal llega al sitio de la presa, pero con los promedios que hemos registrado en los últimos días, nosotros esperamos que aproximadamente en unos 5 días podría estarse presentando el inicio del agua a verter a través del vertedero. Vuelvo y repito, estos 5 días son variables para que después no diga que es que yo dije 5 días y no fueron 5 días. Esto varía, depende de cuánta agua traiga el río. Si el río se hace un veranito en estos próximos días, entonces ya no va a ser en 5, sino en 6 o en 7. O si llueve mucho más duro, pues no va a ser en 5, sino que va a ser en 4 o en 3 si la lluvia es mucha. Entonces, pero con lo que ha venido presentando el río en los últimos días, esperamos que sea aproximadamente en 5 días. Nosotros vamos a estar con las losas del vertedero. Todo el trabajo de las losas del vertedero va a quedar listo este fin de semana. Posiblemente entre mañana y pasado mañana estaríamos terminando las losas del vertedero. O sea que el vertedero quedaría en condiciones aptas para recibir el agua. Ahora, hay un trabajo muy importante que es paralelo a este llenado de losas, que es clausurar un túnel que se venía utilizando para el transporte de material, para el llenado de la presa, que está en la base del vertedero. Ese túnel hay que sellarlo, hay que taparlo. Es un túnel de aproximadamente unos 9 metros y es un tapón que hay que hacerse desde el día de hoy hasta los próximos 4 o 5 días, como les digo, que va a estar llegando el agua a nivel de vertimiento. Entonces, conforme vaya avanzando el agua, nosotros vamos a ir también avanzando en el sellado de ese túnel, de esa galería de tránsito, de esa galería de conducción, de construcción, perdón. Entonces, ahora con respecto a la presa, que ya alcanzó la cota 410, como ustedes pues muy oportunamente estuvieron informados, la siguiente meta que tenemos es que alcance la cota 415. En este momento lo que estamos haciendo allí es ampliar la base de la presa para poder subirla 5 metros más. Entonces la cota no ha subido, sigue en la cota 410, es porque estamos rellenando la base para después darle la altura de 5 metros más. Entonces en ese trabajo ya se ha avanzado en el total para alcanzar la meta de 415, ya hemos alcanzado el 61% del material que hay que movilizar. Todavía no alcanza a verse en la altura, puesto que lo que se está colocando es la parte de la base. Ya en los próximos días empezaremos a ver que empieza a subir la altura. Nosotros estamos esperando que la cota 415 la podemos estar alcanzando finalizando la primera semana de junio, es decir, aproximadamente el 7 de junio. Aproximadamente el 7 de junio. Subrayo aproximadamente, porque aquí están las condiciones del tiempo, si nos llueve mucho o no nos llueve mucho, o está la condición que nos pueda presentar algún derrumbe
en el estribo derecho que nos impida continuar labores, suspender labores por algún tiempo. Entonces, esa fecha que doy del 7 de junio tiene un nivel de incertidumbre. Si las condiciones son como están hoy, llegamos el 7 de junio a la cota 415. Pero, como han visto ustedes, este proyecto casi que diariamente está presentando alguna novedad y podría modificar ese plan, pero ese es el plan que tenemos. Ahora, con esto que les he venido hablando en esta primera parte, lo que nosotros estamos es mitigando aún más el riesgo de que se fuere a presentar un sobrepaso del embalse por encima de la presa. Eso es lo que estamos en este momento mitigando con estas acciones que les estoy hablando, porque que el agua sobrepase la presa por encima podría provocar que se vaya desmoronando paulatinamente y generar la avalancha. Y entonces en ese sentido, ese riesgo es el que estamos mitigando con estas acciones, el del sobrepaso de la presa, perdón, el del sobrepaso del embalse por encima de la presa. Por eso, cuando se inició esta contingencia, ese era el riesgo mayúsculo, que no fuera el agua a sobrepasarnos la presa. Y con la velocidad que traía el crecimiento del embalse, nosotros sin poder evacuar agua porque los túneles se habían clausurado, fue necesario evacuar agua por casa de máquinas para restarle velocidad de crecimiento al embalse y nosotros tener el tiempo suficiente de hacer este lleno prioritario. Cuando se alcanzó la cota 410, al inicio de la contingencia, recuerden ustedes, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, es quien emite las alarmas. Y en su momento, al inicio de la contingencia, puso en alarma roja los municipios de Valdivia, en el sector de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. Cuando nosotros alcanzamos la cota 410, ese riesgo de sobrepaso del embalse sobre la presa se disminuyó y entonces con esa información la Unidad Nacional revisa el estado de alarma y disminuye, y solamente quedó en rojo el municipio de Valdivia, en el sector de Puerto Valdivia, y quedaron en alarma naranja en su momento Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. Alarma naranja significa que hay que estar pendientes pero no evacuar. Ahora, este fin de semana, como también ustedes lo pudieron evidenciar, se empezó a presentar una alteración, unos movimientos más fuertes en el lado derecho de la presa, y entonces aparece un nuevo riesgo, o sea, ya el riesgo de overtopping, que estaba más o menos mitigado, cambia a un nuevo riesgo, que es el riesgo de que se pueda llegar a presentar un derrumbe significativo en el estribo derecho de la presa o en el lado derecho de la presa. Y aquí decirles a ustedes lo siguiente: el lado derecho de la presa viene siendo afectado por cuatro factores. El primer factor es el propio llenado del embalse. Cuando el embalse va subiendo, si te puedes devuélvete eso. Me paro y les señalo allá. Aló. Cuando el embalse va subiendo, pero igual me les voy a, o si quieren pues, o quedémonos aquí, perdonen, disculpen.
Diego, sí. Yo creo que para no desacomodarlos tanto, ahí les voy. Cuando el embalse va subiendo, el agua va presionando la montaña conforme se va llenando. Entonces el agua con su peso va presionando la montaña en el estribo derecho. Ese es un factor que de alguna manera tiene efecto sobre la montaña. El segundo factor es que nosotros dejamos fluir agua a través de casa de máquinas. Casa de máquinas no está construida para dejar fluir agua de la forma como se está utilizando en este momento. Esa decisión se tomó como una medida de emergencia para proteger el sobrepaso del agua por encima de la presa. Si no tomábamos esa medida, la presa nos sobrepasaba, el agua nos sobrepasaba la presa y nos provocaba una avalancha. Se toma esa medida, se está dejando pasar agua por casa de máquinas, pero casa de máquinas no está hecha para la circunstancia que hoy se está viviendo. Entonces eso lo que provoca es que esa caverna que hay dentro de casa de máquinas en este momento está llena de agua y hay una presión adicional que está sobre entonces este macizo rocoso. Entonces ya tenemos una presión, es el agua misma sobre el embalse, una segunda presión es el agua que hay dentro de casa de máquinas. Una tercera circunstancia que viene alterando el macizo rocoso son los mismos movimientos de tierra que se vienen presentando. Entonces nosotros tenemos los movimientos de tierra, el primero de los gráficos, por favor, los movimientos de tierra que se presentaron sobre túneles de captación, que son los que están más hacia la derecha, ese deslizamiento que ustedes ven más grande hacia la derecha, y el movimiento de tierra que se presentó el sábado en la tarde, que es el que está aquí alto en la montaña, que es este que estamos viendo allí. Devuélvete uno, que es ese que estamos viendo ahí. Ese es el movimiento de tierra que es el que provoca que nosotros evacuemos la gente que estaba trabajando abajo donde se ven esas carpas amarilla y azul, y evacuemos la gente que estaba trabajando en la zona del vertedero, que es toda esta área de concreto que ven ustedes allí, y por protección también evacuamos la gente que estaba haciendo el llenado de la presa, puesto que los vehículos transitan por algunas de esas áreas. Entonces se emitió la evacuación de personal en la obra desde el día domingo desde el día sábado hasta el día prácticamente lunes, ya todo está perdido en los días, hasta ayer al mediodía, pues mejor dicho, hasta ayer al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? O sea, el cuarto factor son las lluvias. O sea, tenemos un primer factor que afecta, que es el embalse como tal, presionando la montaña. Segundo, el llenado de casa de máquinas, la inundación de casa de máquinas también afecta la estabilidad de la montaña. Tercero, los derrumbes per se, también afectan la condición de la montaña. Y cuarto, las lluvias. Las lluvias, bien saben ustedes, conforme va cayendo lluvia, todo ese material vegetal o material que está algo desprendido en los derrumbes, pues va pesando más, con el agua va pesando más y va desgarrando, como tal vez en el siguiente gráfico se ve. Ustedes ven aquí, esto es la parte alta de ese derrumbe del día sábado. Ahí van viendo ustedes esas grietas que se van formando, y conforme va cayendo lluvia, el agua se mete por esas grietas y va dándole más peso a esa capa vegetal, y lo que es previsible es que en los próximos minutos, horas, días, eso es imposible predecirlo con exactitud, pues vaya a haber un desprendimiento de tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros montamos un sistema de monitoreo en tiempo real, un sistema de monitoreo en línea, un radar. Esto es un radar que contratamos con una firma internacional que nos va leyendo si se está moviendo o no se está moviendo toda esa ladera, no solamente este pedacito, sino devuélvete al primer gráfico, toda la ladera, toda esa montaña la estamos mapeando con el radar. Y ubicamos diferentes puntos de la montaña, o sea, el punto más a la derecha o más al sur, el punto más alto, un punto más bajo. O sea, mapeamos
pixelamos, el término es pixelamos toda esa montaña y cada puntico de la montaña se está evaluando si tiene movimiento o no tiene movimiento. Se ha considerado por la experiencia que hemos tenido en estos días de que si el movimiento que se presenta en algunos sitios de la montaña es inferior a 10 milímetros por hora, o sea, inferior a 1 centímetro por hora, esto es un movimiento que se considera lineal y que no advierte todavía una amenaza de derrumbe, no advierte una amenaza de derrumbe. Cuando se va a presentar un derrumbe, el movimiento se acelera mucho más. Por ejemplo, el derrumbe del sábado, cuando empieza a caer la tierra, él estaba en una aceleración de 70 milímetros por hora. Entonces nosotros tomamos como medida de precaución que si la tierra en toda esa montaña se está moviendo en algunos puntos, porque estamos chequeando toda la montaña, entonces si se está moviendo por debajo de 10 milímetros por hora, no hay una amenaza inminente de derrumbe, no existe una amenaza inminente de derrumbe y por lo tanto podemos seguir haciendo trabajos. Si se llegue a presentar un movimiento mayor a 10 milímetros por hora, depende del lugar donde esté ubicado ese movimiento, se ordena evacuación. Porque si está ubicado, y ponme el primero de los gráficos, si está ubicado en el sector más al sur, o sea, más a la derecha, pues eso no tiene ningún impacto directo sobre los trabajos que están aquí más a la izquierda. Estaría más allá al sur, entonces ahí nosotros chequeamos, ahí hay algunos movimientos, si se presenta un movimiento, pues cae el derrumbe al embalse y no afecta a los trabajadores, por lo tanto no se quitan los trabajos sobre la obra. Pero si los movimientos se presentan acá en la parte alta, en esta parte alta, bien saben ustedes, ahí se ve gráficamente, ese derrumbe puede llegar a caer abajo donde están los trabajadores y en ese momento entonces se ordena la evacuación. Lo que nos presenta este radar es que entre que esté en 10 milímetros y pueda llegar a avanzar a 70 milímetros por hora el movimiento, que es cuando se puede llegar a presentar el desprendimiento, pueden pasar entre 1 y 2 horas. Allí puede pasar entre 1 y 2 horas. Entonces nosotros alcanzamos a evacuar la gente antes de que se produzca el deslizamiento. Si es que llegare a producirse, porque también entiendan ustedes que el hecho de que en algún momento pueda estar en 12 o 13 milímetros por hora, puede que la situación sea reversible, es decir, que él se pueda volver a quedar quieto, y vuelva a ponerse por debajo de 10, como de hecho pasó desde el sábado hasta